¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de viernes 12 de junio. Se acaba la semana, pero no así las informaciones. Muchas en desarrollo, con un Santiago que ya anocheció, pero que todavía tiene una temperatura que bordea los 14 grados de temperatura, 13.6 para ser exacto, luego de un día nublado, frío en la mañana, no tanto como el día anterior, pero que tuvo esa característica de un viento que un rato salió sobre la capital, especialmente en los sectores precordilleranos, Puente Alto, la Florida, pero también aquí en la comuna de Providencia. Decían los meteorólogos que fue ese viento puelcherraco que se le llama, ¿no? Un poquito más cálido, que elevó un poquito la temperatura de la fría jornada que tuvimos en el día de hoy. Nosotros hacemos conexión con la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha revocado la prisión preventiva en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien, como saben ustedes, es formalizada por delitos de corrupción en el marco de la llamada trama bielorrusa. De esta forma, la ex magistrada deberá ahora cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario. De hecho, ya abandonó la cárcel. También repasaremos el debate por el proyecto del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal. El ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez calificó de absurda esta iniciativa. También haremos conexión hoy con Pakistán. ¿Y por qué con Pakistán? Porque según informó el primer ministro de ese país asiático, ahora sí, hay un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Habrá que verlo, ¿no? Y habrá que esperar la imagen, el papelito, la ceremonia, suponemos, ¿no? La firma de los documentos y estrecharse la mano para que esto sea verdadero, porque cuántas veces hemos estado que sí, que no, que firmamos la paz, no que te ataco de nuevo, en fin. Ver para creer, diríamos, ¿ah? Pero ahora lo dice Pakistán. Y con Felipe Vial, editor de deportes de El Mercurio, nos va a visitar acá y analizaremos las primeras jornadas de lo que es la Copa Mundial 2026. ¿Cuáles son los encuentros imperdibles de este fin de semana, por ejemplo? Y el pequeño balance que se puede ver de lo visto hoy con el debut de otro de los anfitriones, que es Canadá, que empató su partido frente a Bosnia-Herzegovina. 1-1 terminó ese partido hace un rato, a la espera de que debute un sudamericano esta noche frente a otro de los anfitriones. Paraguay enfrenta a los Estados Unidos. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. Tech, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. 6 de la tarde con 5 minutos, comenzamos con el desarrollo de cada una de las informaciones. Saludamos a Anita Mena, que está con nosotros aquí para el detalle de cada una de ellas. Anita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Partimos con la protagonista del día, que es Ángela Vivanco, tal como lo decíamos al comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de Santiago modificó esta medida cautelar que tenía de prisión preventiva contra la ex ministra de la Corte Suprema, quien ahora entonces comienza a cumplir arresto domiciliario total. Desde su defensa han argumentado razones de salud de la ex magistrada, su calidad también de cuidadora y que ella no es un peligro para la sociedad. La abogada pasó 133 días en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín desde el 30 de enero, cuando fue formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Al salir del penal, Vivanco manifestó tener graves problemas de salud y reiteró su inocencia en la causa. Siempre con honorabilidad y con rectitud, y eso es lo que espero demostrar, y para eso existen los juicios y para eso existen las condiciones dadas para poder rendir prueba. Y además quería aprovechar de agradecer también
a los que han sido mis abogados de la Defensoría Penal Pública, porque creo que han hecho un muy buen trabajo desde el punto de vista no de minimizar las cosas porque son graves, sino de puntualizar aquellos elementos que creo que son los más relevantes. El cambio de medida cautelar se decidió de manera unánime por el Tribunal de Alzada, revirtiendo la resolución del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que la semana pasada había ratificado la prisión preventiva para Vivanco. La abogada de la ex Suprema, la defensora penal pública Patricia Alvarado, señaló que la causa de fondo no está en discusión, pues eso será materia del futuro juicio oral, sino demostrar que Vivanco no reviste peligro de fuga ni para intervenir en la investigación. Cuestionamos derechamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento. Invocamos en su situación personal antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia. Ella era la única cuidadora que su madre tenía y en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total. Finalmente, también en el marco de la trama bielorrusa, hoy finalizó la audiencia de revisión de cautelares del abogado Mario Vargas, en la que el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que se mantendrá en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Su defensa, el abogado Sergio Contreras, señaló que han proyectado llegar a un juicio oral. No, yo creo que todo esto son decisiones bien trascendentales que uno como defensor debe ir tomando conjuntamente con su cliente. Yo creo que todo a su tiempo. Primero tenemos que ver la apelación, cómo nos va, después va a haber una audiencia, aumento o no de plazo. Quedan cosas. Ya. Si sorprende o no sorprende una medida como esta, la verdad que en el contexto general y de casos similares no debiera sorprender. No debiera sorprender en el hecho de que falta mucho todavía por investigarse para que se llegue en algún instante a un juicio en donde se rinda la prueba, en definitiva, por parte de la Fiscalía. Y por lo tanto, lo que es este tiempo es de espera a esa situación. Y la interrogante siempre es si esa espera tiene que ser en la cárcel o en otro lado. Y ella estuvo 133 días en la cárcel. Por lo general, cuando ya pasa cierto tiempo, el reloj, por decirlo de alguna manera, empieza a jugar a favor de la persona imputada, investigada y formalizada. Mientras más se va extendiendo en el tiempo aquello, la prisión preventiva comienza a perder fuerza. Lo que no quiere decir que eso sea un indicador del resultado final cuando termine la investigación. Esto es una medida cautelar. La más gravosa es estar en la cárcel, esperando el juicio. Posteriormente, y de acuerdo a los antecedentes que se van sumando, entre ellos también el tiempo transcurrido, se puede cambiar esa medida cautelar. Por lo tanto, era de esperar, podríamos decir, que esto pudiese ocurrir en algún momento, y ocurrió ahora, cuando lo solicita de nuevo y han pasado 133 días. Ahora, eso no quiere decir que Ángela Vivanco pueda salvarse necesariamente de la cárcel más adelante, porque los hechos que se le imputan son de gravedad. Incluso varias veces se ha señalado que los delitos, especialmente por el delito de cohecho, por ejemplo, que está siendo investigada, puede llevarle a una condena de varios años de cárcel. Pero hay que esperar para aquello. Por lo pronto, esta resolución también la avala por distintos antecedentes que presentó su defensa. Entre otras cosas, el arraigo que tiene, ya lo escucharon ustedes, el hecho de que su madre ya tiene avanzada edad y tiene problemas de salud y ella se muestra como cuidadora también de ella, la posibilidad de que no represente un peligro de fuga, por ejemplo, pero además se presentaron antecedentes respecto de su propio estado de salud, dando cuenta que durante 2025, por ejemplo, Ángela Vivanco padeció cáncer de mama con 2 mastectomías parciales y radioterapia y que su pronóstico fue calificado como reservado por su oncólogo tratante. Por lo tanto, esos antecedentes también se ponen sobre el escritorio de los magistrados para resolver, insisto, una medida cautelar que es una decisión parcial dentro del proceso. Por lo tanto, la defensa se anota una victoria parcial
para la tranquilidad momentánea de Ángela Vivanco de esperar lo que sigue de la investigación y eventualmente llegar a una acusación para instalarse en un juicio propiamente tal más adelante, pero en domicilio. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dijo su defensa, la ex magistrada va a cumplir en un departamento el arresto domiciliario total en un departamento que arrendó su ex esposo. En Conexión Tele 13, el tema del día. 6 de la tarde con 11 minutos y medio. El Partido Comunista insistió en que es clave derogar aspectos fundamentales de la ley Naín Retamal. El diputado Marcos Barraza recordó que el ex carabinero agresor de Gustavo Gatica, Claudio Crespo, quedó impune a raíz de esta medida. Polémica generó la decisión del Partido Comunista de ingresar un proyecto que busca derogar ciertas partes de la ley Naín Retamal, dentro de ellas la legítima defensa privilegiada de los efectivos policiales. Consultado por esta iniciativa, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, evitó entrar en la polémica y destacó que la ley mandata a la institución. Si Carabineros se rige por un marco legal, por lo tanto, independiente que esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, como les digo, vamos a seguir en la misma línea y cuando se establezcan o se determinen si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a acatar como corresponde. Consultado por esta iniciativa, el general director de Carabineros, quien sí se refirió a la medida fue el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en Mesa Central calificó como un paso atrás la iniciativa del Partido Comunista. Me parece un retroceso, me parece un absurdo realmente. Creo que es no estar en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición que está viviendo el país hoy día en materia de seguridad. La crisis de seguridad más grande en las últimas décadas. Yo creo que nunca habíamos vivido una situación con la que estamos atravesando. Mientras que Renovación Nacional entregó esta jornada a Carabineros una propuesta de Agenda Naín Retamal 2.0 que contempla medidas como endurecer las sanciones contra quienes agreden a funcionarios policiales y extiende la legítima defensa privilegiada a carabineros de Franco que intervengan ante delitos flagrantes. Ya, ha tomado vuelo la discusión a partir de la propuesta del PC, pero tal como decíamos en el día de ayer, la pregunta es si hay agua en la piscina para una propuesta de esta naturaleza, en la piscina política. Y todo indica que no la hay. No la hay como para que prospere una iniciativa como esta. Por el momento político que se vive, sencillamente por la contabilidad de los votos, las fuerzas políticas que hay en este instante, y si esto concita mayoría incluso en el propio oficialismo. Y partiendo por allí, ya en el día de ayer, cuando esto fue presentado y lo mencionábamos aquí, dábamos cuenta de algunas reacciones de parlamentarios de la oposición, no del Partido Comunista, del mundo del socialismo, por ejemplo, que no le parecía pertinente que esto fuese presentado. Realmente poco entusiasmo, otros señalaban que no estaban de acuerdo derechamente, y en términos generales se nota que hay una disposición no a favor, mayoritariamente, de impulsar una medida como esta. Por lo tanto, pareciera ser que es una discusión, no diré artificial, porque es presentada oficialmente por parlamentarios del Partido Comunista y tiene apoyos desde ese sector, pero pareciera que no tenía los votos suficientes. Y al contrario, lo que parece provocar es la respuesta en el sentido absolutamente opuesto desde el oficialismo. Porque desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien rechazó la propuesta, anunció que ante la ofensiva de estos sectores, dijo que quieren derogar la ley Naín Retamal, que en realidad hay que hacer una precisión, no es que se quiera derogar, sino cambiar algunos aspectos, pero bueno, ahí voy a entrar a la discusión de qué aspectos, si son los fundamentales o no, pero no es la derogación total, sino que de algunas de las normativas. Bueno, la respuesta del partido es profundizarla, dijo. Por eso anunció que se va a presentar una iniciativa que compone 5 medidas concretas para fortalecer la protección a las policías, para que haya una legítima defensa privilegiada cuando ellos estén de Franco, por ejemplo.
para que haya un reconocimiento póstumo una vez que las personas han fallecido como mártires de la institución, para establecer una mayor rigurosidad en la responsabilidad penal adolescente cuando se trate de las policías. Y a eso se suma una tolerancia cero frente a las agresiones contra los funcionarios policiales y más herramientas preventivas para los policías. Por lo tanto, ante una ofensiva de un sector se responde con una contraofensiva que va a profundizar la propia ley Naim Retamal. De hecho, se le ha llamado una ley Naim Retamal 2.0 para señalar que incluso se amplían aquellos aspectos que incluso no fueron incluidos en la anterior discusión. Ahora, será sencillamente para neutralizar la propuesta del PC, por ejemplo, y hacer tablas, como se dice en el ajedrez, o sea, suma cero al final y todo queda igual, o la ofensiva del Partido Comunista generará unidad en el oficialismo y en otros que encuentren acertado el hecho de profundizar además la ley Naim Retamal y al final la ofensiva del PC sea como un boomerang que se devuelve y si querían eliminar ciertos articulados, termine sumándole más artículos a una ley que ya está vigente. Bueno, habrá que ver en las próximas semanas qué pasa con este debate. Conexión Tele 13. Vamos al ámbito internacional, porque lo decíamos, el primer ministro de Pakistán, caballero que se llama Shehbaz Sharif, anunció que Irán y Estados Unidos concretaron un acuerdo de paz. Desde el gobierno de Donald Trump aseguraron que la firma del documento podría celebrarse durante este fin de semana en territorio europeo. El memorando de entendimiento contemplaría la reapertura del Estrecho de Hormuz, una de las rutas claves para el comercio energético mundial. Además, el documento también incluiría el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y el desmantelamiento del proyecto nuclear del país asiático. La máxima autoridad pakistaní afirmó que la paz nunca había estado tan cerca como ahora y desde su administración son conscientes de la incesante campaña de desinformación que llevan a cabo aquellos que sabotean el acuerdo de paz. Asimismo, el canciller de Irán coincidió con el diplomático de Pakistán y dijo que todos los detalles del texto se compartirán en el momento oportuno. Ya, bastante expectación genera esta noticia porque como lo decíamos al introducir nuestro programa en el día de hoy, ya perdimos la cuenta de las veces que se dijo lo mismo, que se estaba a punto de acordar algo y luego, ante las aclaraciones o puntualizaciones, especialmente de Irán, se señalaba que entonces se pasaba a la acción bélica nuevamente. Y entonces la paz parecía, o el cese del fuego, no sé si llamarle paz a esta altura, pero el fin pactado de las hostilidades es tan frágil que duran algunos minutos para decir que si entonces no se acepta eso, entonces se profundiza la guerra. La diferencia es que en las veces anteriores el actor principal siempre ha sido Donald Trump. Él es el que lo anuncia, él es el que usa su cuenta de X para decir estamos listos, estamos no sé qué cosa. Y él mismo, pasan minutos, pasan horas, o a lo más pasan días para decir y ahora vamos a atacar y lo vamos a hacer desaparecer. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que Pakistán, que es el que está haciendo de buenos oficios, de mediador entre comillas, si es que se le puede llamar mediador, es el que hoy día hace la declaración en el sentido de que está más cerca que nunca. Ambas partes han afirmado que los términos del acuerdo del alto al fuego aún en todo caso no está finalizado. Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este viernes que el acuerdo nunca había estado más cerca. Por lo tanto, una autoridad iraní que responda a un anuncio señalando en sentido positivo las negociaciones dan pie para pensar que efectivamente esta vez parece estar mucho más cerca. Y el presidente Trump insinuó que la ceremonia de firma podría tener lugar este mismo fin de semana. Trump ha afirmado repetidamente que los acuerdos para resolver diversos aspectos de la guerra estaban cerca, pero esas promesas hasta el momento no se han materializado.
Hay una crónica del New York Times que señala que 2 funcionarios iraníes y un funcionario regional informados sobre los términos del acuerdo declararon que Estados Unidos e Irán habían alcanzado este acuerdo preliminar para poner fin a los combates, reabrir el estrecho de Hormuz, de vital importancia económica, ya lo sabemos, y levantar el bloqueo naval estadounidense contra Irán. Indicaron que el acuerdo incluiría la renovación del compromiso de Irán de no desarrollar ni adquirir armas nucleares, pero que el futuro del programa nuclear del país se abordaría en conversaciones posteriores. Tal vez esa sería la diferencia, porque la piedra de tope siempre ha sido qué va a pasar con el programa nuclear de Irán y la insistencia del presidente Trump de que toda esta ofensiva, todo esto que hemos vivido y lo que ha tenido su repercusión en la economía mundial ha sido para desarmar nuclearmente a Irán y asegurarse de que nunca van a tener la posibilidad de tener un arma nuclear. Sin embargo, ahí ha estado la piedra de tope, cuáles son las garantías y si Irán renuncia efectivamente a trabajar la energía nuclear, porque uranio enriquecido ya tenía, no al nivel para tener un arma nuclear, pero sí un enriquecimiento al 60%. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con ese uranio enriquecido que tiene Irán? Si seguimos los trascendidos de eventualmente este preacuerdo, todo eso tendría que ser discutido en conversaciones posteriores. Ya, ¿y qué pasa si las conversaciones posteriores en ese punto en particular no fructifican? ¿Vamos a retroceder nuevamente a lo mismo de ahora? Bueno, entonces hay que esperar, pareciera. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghei, ha dicho a los medios estatales iraníes que Teherán había llegado a un entendimiento sobre, dijo, comillas, la mayoría de los temas en las negociaciones y que se encontraban en las etapas finales de las deliberaciones internas sobre el texto del acuerdo, y añadió que en este preciso momento se están celebrando reuniones entre los organismos iraníes pertinentes. O sea, Irán reconoce el avance de las negociaciones, reconoce que todavía hay aspectos, detalles que se están afinando y que en este instante se están clarificando, al parecer, para llegar al acuerdo definitivo y hacer la ceremonia y colocarle la firma a este eventual acuerdo de paz. Conexión Tele 13. Volvemos a nuestro país. La Asociación de Municipalidades de Chile sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para advertir sobre el impacto económico que tendría la exención de contribuciones a mayores de 65 años presentada en la mega reforma. La agrupación de alcaldes manifestó su preocupación ante uno de los pilares de la mega reforma planteada por el Ejecutivo, enfatizando el impacto negativo que tendría en materia financiera para los municipios del país. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la reunión de forma positiva y dijo que espera llegar a acuerdos en el corto plazo. Es un proceso que continúa, que avanza, donde se seguirá conversando, y en todo proceso de negociación en algún momento hay diferencias y en otros momentos se pueden generar los acuerdos. Así que yo espero que en los próximos días, las próximas semanas, estas diferencias se superen y podamos concordar con los alcaldes una buena indicación en el proyecto de reconstrucción. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, afirmó que la exención del pago de contribuciones en mayores de 65 años debe tener límites. En la misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, propuso eliminar el subdere para agilizar la ejecución de proyectos locales y reducir la burocracia. A ver, dicen que conversando se entiende la gente, ¿no? Bueno, aquí ha habido encuentros que no han llegado a puerto todavía, pero se sigue dialogando ante una posición más férrea que han tomado en el último tiempo los alcaldes. Recuerden ustedes que a partir de todas estas iniciativas, incluso el Ejecutivo lo que hizo fue conversar, llamar y reunirse por separado con alcaldes oficialistas y con alcaldes de oposición. Algunos interpretaron eso como la frase dividir para reinar, ¿no? Y al final lo que terminó ocurriendo fue que en este tema de las contribuciones los alcaldes parecen tener una misma posición. Y de hecho tuvieron ese encuentro en La Serena del que estuvimos conversando en estos mismos micrófonos, en este mismo programa hace algunos días, en donde una de las frases
más llamativas fue aquella en la que se señalaba que nunca más nos tienen que dividir. Y desde ese momento, efectivamente, se han escuchado voces críticas de distintas sensibilidades políticas que le piden al Ejecutivo encontrar una fórmula para esta mega reforma que los afecta en cuanto a sus ingresos con la rebaja o la exención de las contribuciones. El alcalde de La Reina, que a su vez es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, que no es un alcalde de oposición, abordó la reunión que tuvieron este jueves algunos alcaldes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al que hacíamos referencia, que fue precisamente para tratar este tema de las contribuciones. Y que, bueno, hasta aquí todavía ha finalizado sin acuerdo. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, esta es la primera reunión formal que tenemos con Hacienda. El ministro Jorge Quiroz nos invitó básicamente para escuchar nuestras posiciones. Y dijo, en declaraciones a la Radio Universidad de Chile, voy a ser súper sincero. Yo creo que hay una mala imagen por parte del gobierno de las administraciones municipales. Creen en parte que hay mucha corrupción dentro de los municipios y creen que los municipios son mal administrados en términos generales. Entonces, hay mucha desconfianza en trabajar con los municipios. Esto por parte del gobierno y por parte del Congreso. Dijo que como líder de la Asociación de Municipalidades de Chile se ha dado cuenta que el trabajo, que el esfuerzo, que el corazón que le pone cada uno de los alcaldes a la administración de sus terrenos es brutal. Con muchos problemas hacemos mucho, hemos avanzado pese a que todo el tiempo nos están poniendo trabas para poder hacer nuestra pega. Nosotros buscamos la mejor forma de entregarle beneficio a nuestro vecino y sacar nuestra administración adelante. Por lo tanto, hay una posición, como se ve, del presidente de los alcaldes, un alcalde oficialista, que guarda distancia respecto de la actitud o de la visión que dice el gobierno tienen de ellos para enmarcar lo que son estas medidas en cuanto a los recursos que manejan los municipios. Entonces, es un tema que también está en desarrollo. Los alcaldes quieren saber en concreto, por ejemplo, cómo se les va, cuál es el mecanismo exacto, preciso, en detalle, cómo se compensaría aquellos recursos que dejarían de percibir producto de esta exención del pago de contribuciones. Casi las 6:30 de la tarde. ¿Sabías que en Tarapacá TEC opera 100% con agua desalada en una región con gran escasez? No era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. Alta Dirección FEN de la Universidad de Chile y ESADE Executive Education presentan el programa Gobierno Corporativo y Transformación Digital. Con clases en Chile e inmersión internacional en Barcelona, combina sesiones magistrales, visitas a empresas líderes y networking de alto nivel. Acabarán teniendo una experiencia realmente transformadora, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal y humano.
Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 18:35, estamos de regreso. Saludamos al editor de deportes de El Mercurio, nuestro amigo Felipe Vial, con quien ya estamos en comunicación. Qué gusto saludarte, Felipe, ¿cómo estás? Igualmente,
Tanto tiempo, Ramón. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Por supuesto. Editando el diario de mañana. Ah, muy bien. Cerrando la edición en Sí, donde... pues. En donde, bueno, pero Sí, señor. pero hay que esperar, pues señor, si todavía esta Copa del Mundo no termina en esta jornada, todavía falta que debute Paraguay. No, exactamente, ¿no? Y además el estreno del epicentro de la Copa del Mundo 2026, porque Claro. en un ratito más ya empieza la ceremonia de apertura del Mundial en Estados Unidos, en el estadio de Los Ángeles, ¿no? Donde el anfitrión, uno de los 3 anfitriones, va a recibir a la primera selección mexicana que estrena la Copa del Mundo, Ramón. Claro, Paraguay. Paraguay. Y en donde no va a estar el anfitrión, no va a estar Donald Trump. No, pues entiendo que él está más preocupado de su regalo, su autorregalo de cumpleaños, ¿no? Sí. Entiendo en Washington. Y entiendo que va a haber una delegación, obviamente, del gobierno de Estados Unidos, representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, hoy día en Los Ángeles, en la inauguración de la Copa del Mundo. Pero claro, el presidente de Estados Unidos no va a estar en Los Ángeles, eso ya está confirmado. Así como ayer tampoco estuvo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en la inauguración de la Copa del Mundo en ese país. Lo que resulta, a mí eso, Ramón, yo no tengo recuerdo, no sé tú, ¿ya? No tengo de la inauguración mundial sin el presidente de la República. Tendría que chequearlo, pero es muy poco común porque los mundiales siempre llevan un acento político muy marcado. ¿Ah? Claro. Es una vidriera muy, muy importante para todos, siempre. Entonces, bueno, uno puede llegar a entender las razones. ¿Ah? Lo que se comentaba en Ciudad de México era en el fondo que Sheinbaum evitó el Miguel de la Madrid del año 86, no sé si tú te recuerdas. Un abucheo de esos. No, es un abucheo de esos, digamos, ¿eh? Que en todo caso no es la primera vez en México. ¿Eh? En México, para la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68 también se recuerda mucho el abucheo a Gustavo Díaz Ordaz. Porque además había sido muy poco después de la masacre de Tlatelolco, así se llama. Y bueno, llama la atención justamente que la presidenta de México no hubiese estado ayer en el Estadio Azteca. Una curiosidad. Pero una más de este mundial. Pero fíjate, Felipe, que igual de alguna manera su ausencia haya sido tal vez motivada por otra razón, igual logró colocar una cosita allí, que fue, ¿sabes qué? No voy y regalo mi entrada como una señal de protesta, se lo regaló una niña, como señal de protesta ante el excesivo costo que tiene los boletos en esta Copa del Mundo y yo no estoy de acuerdo. Entonces, de pasadita logró colocar su cosa igual, aunque no haya sido la principal motivación, pero igual coloca el acento en un tema que es tema en esta Copa del Mundo, lo costoso que es. Sí, sin duda, a pesar de que Infantino comentaba en la conferencia de prensa de hace unos días atrás, que fue, digamos, la mitad de las preguntas muy difíciles para él. Él comentaba que nunca se habían vendido tantos boletos como ahora. Entonces lo justificaba, digamos, desde esa perspectiva, pero efectivamente hay un costo que es inalcanzable y que está lejos, digamos, de justamente una de las características que tiene el fútbol, digamos, que es un deporte con muchísimo arraigo popular. Entonces bueno, es una discusión larga, ¿eh? Pero yo creo que, sinceramente, que la presidenta de México evitó el abucheo, porque había muchas protestas, había muchas manifestaciones. Además. Hay una tensión social muy grande en México. Además que mira, yo no es que sea un admirador de Ezequiel Fernández Mores, ¿eh? Pero hay una columna de este columnista muy reputado argentino en el diario La Nación del domingo, que
yo creo que él apunta de manera bastante profunda la problemática social y política que tiene este mundial. Él lo llama un mundial insensible. Yo no sé si será, a lo mejor quizás puede ser una exageración el título, digamos, pero sí digamos, enseña finalmente, y él habla ahí, por ejemplo, de Estados Unidos, el anfitrión que recibe al mismo tiempo a un país que bombardea. Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces, ahí hay una dicotomía muy curiosa, una dicotomía y bastante poco común, ¿no? Entonces, tiene esa característica. Obviamente, este es un mundial muy político, en mi opinión, muy político. Así es. Mira, fíjate que en eso coincide muy bien tu análisis con... Estaba viendo aquí una crónica del día de BBC Mundo, en donde parte diciendo una cita de Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, ¿no? Dice, simplemente este es el mayor evento que la humanidad haya visto jamás. Y después dice que lo describe esta Copa del Mundo como el primer mundial, claro, que se disputa en 3 países con 48 selecciones, como la edición más inclusiva, acogedora y unificadora hasta la fecha. Cuestiones calificativos que podríamos discutir uno a uno, ¿no? Sí, claro, sin duda, por supuesto que sí. O sea, que le pregunten al árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, por ejemplo. Sí, pues, partamos por ahí. Sí, partamos por ahí, por ejemplo. Que ahí, y Estados Unidos ahí, lejos de sentir algún... O sea, el secretario de Seguridad Nacional, el señor Mark Wayne Mullen, ya justificó la medida diciendo que Estados Unidos no va a permitir que personas vinculadas a actividades criminales entren al país. O sea, habría que ver también así. Uno piensa, pero ¿cómo es posible que la FIFA convoque un árbitro con estos antecedentes? O aquí hay alguien que está mintiendo derechamente o exagerando o causando un problema, digamos, que excede con la belleza del tema deportivo, por eso digo yo político. Produce además unas consecuencias que son media trágicas. O sea, imagínate que dejémoslo en Omar Artan, digamos, porque el nombre es bastante difícil, pero él vuelve y es recibido como héroe de Mogadiscio. Así es. La capital de Somalia. O sea, él es una rareza absoluta por una cosa. Los árbitros no son héroes, son villanos en esta historia. Entonces, todo es extraño. Oye, Felipe. Y en otra, perdona que te interrumpa un segundo. Y en otra demostración curiosa de esto es que Europa, a través de su organismo futbolístico, en este caso la UEFA, designan a este árbitro, después de haber sido deportado de Estados Unidos y haber sido detenido en una celda en el aeropuerto internacional de Miami, lo nominan para dirigir el partido de la Supercopa de Europa, claro, entre el PSG y el Aston Villa. Claro, pero si está fuera de discusión la calidad que tiene, ha sido elegido el mejor árbitro de África el 2025. África, sí. Y yo recordaba ayer, Felipe, que lo tuvimos aquí el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20 dirigiendo la definición del tercer lugar donde Colombia le gana 1-0 a Francia. El señor Omar Artan fue el árbitro del encuentro. Bueno, pero para la verificación migratoria de los Estados Unidos, el señor Artan es un miembro vinculado al grupo extremista Al-Shabaab de Somalia. ¿Te fijas? Y ojo, que no es el único. Hay un fotógrafo iraquí de la delegación de Irak que fue devuelto también. Y un jugador de Irak que tiene, por desgracia, lleva el apellido Hussein. También estuvo que es un jugador es un internacional iraquí de bastante data. Él ha jugado varios partidos ya hace mucho rato, hace como 10 años que juega en la selección de Irak. Y lo tuvieron retenido durante mucho rato también, durante horas en su entrada a Estados Unidos. Finalmente fue visado, él finalmente entró. Pero te fijas que, o sea, hay señales políticas por todos lados y en todas las direcciones
en este mundial, en mi opinión. Sí, y para qué decir lo que sucede con Irán, que tuvo que trasladarse su base de concentración a Tijuana y que todavía, no sé si eso ha sido normalizado o no, pero de la delegación de 70 personas todavía tenían 15 que no tenían visa y bueno, mañana tienen que cruzar la frontera para ir a jugar a Los Ángeles y yo no sé si lo van a dejar pasar a todos, ¿no? Bueno, probable. Según aclararon hoy van a estar todos visados, pero bueno, hay que ver qué pasa realmente mañana. Efectivamente, es una incertidumbre absoluta. Tiene que ir a jugar a Los Ángeles y después tiene que jugar en Seattle. Efectivamente, inicialmente Irán tenía toda la logística pensada, porque además le convenía mucho por los desplazamientos que tiene que hacer, para jugar para concentrarse en Arizona. Y habían elegido un búnker, tenían todo resuelto de concentrarse ahí. Entenderán que ahí en Arizona hay lugar de sobra como para garantizar la seguridad de cualquier selección. Y finalmente no pudieron, se tuvieron que efectivamente trasladar a México, a Tijuana, y de ahí van a tener que desplazarse a Seattle para jugar a Seattle. Efectivamente juegan con Egipto en Seattle y además tienen que jugar en Los Ángeles 2 veces. Entonces van a tener que viajar más de lo común, lo que deportivamente también es una exigencia mayor. Ramón, tú sabes que ese es un tema bien sensible para los entrenadores. Los entrenadores siempre, para ellos es muy importante el tema de los viajes. O sea, ojalá que se viaje lo menos posible. Un dato a la pasada: Argentina fue campeón del mundo después de 7 partidos en Qatar y 410 kilómetros de viaje. Interesante. Un datito ahí. Es bueno tenerlo. Lo anoto para tenerlo ahí. En algún instante lo sacaremos a colación y diremos. Claro, por supuesto. Y diré, Felipe me lo recordó en su instante. Oye, hablando de este tipo de cosas, ayer tuve una conversación muy agradable, muy interesante con el colega Juan Pablo Meneses, luego de publicar su libro Postfútbol, ¿no? De Editorial Planeta, que está allí a la venta, que ustedes lo pueden consultar. Fue una conversación bien entretenida, porque bueno, él en su libro explica, ¿no?, la época que está viviendo el fútbol, que el fútbol cambió. De hecho, él dice que el fútbol como tal murió y que lo que vive ahora es lo que él llama el post-fútbol, porque todo cambió el mundo, cambió la economía, cambiaron las apuestas y eso, bueno, se refleja también en la actividad deportiva del balompié. Y es que este va a ser el primer mundial de lo que él llama el post-fútbol. ¿Comparte un poco la apreciación de todos los cambios que se introducen en la actividad y que se reflejan en esta Copa? Me cuesta mucho cuando uno leía un libro. No entiendo muy bien. He leído otras cosas de Juan Pablo, al estadio River Plate, por ejemplo, y además tuve que presentarle. Pero no, él tiene una pluma muy, muy, muy fluida y además una imaginación muy fecunda. Entonces, tendría que leer el libro como para responderte la pregunta de manera más rigurosa, creo yo. Pero para mí el fútbol, yo creo que han cambiado efectivamente los actores. Creo que deberían aumentar los controles también. En ese sentido, sin duda que el fútbol ha cambiado, pero el fútbol, la esencia del fútbol, lo que genera el fútbol en la gente, yo creo que se mantiene incólume. Es una... Yo no creo que exista el post-fútbol, fíjate, hacía buena de primera. Quizá si leo el libro de Juan Pablo Meneses me convence, digamos, pero no sé muy bien a qué se refiere. A mí me anduvo convenciendo. ¿Qué quieres que te diga? Por ejemplo, no sé. ¿Pero leíste el libro? Sí, mira, porque yo no lo leí. Porque hay unas partes muy entretenidas que dan cuenta, digamos, es un juego un poco de palabras, ¿no? Dice que no el fútbol como tal, la actividad, ¿no? Y lo fundamental, no, pero sí que esto es muy distinto a lo que se vivió anteriormente. Y nos pusimos a conversar ayer, por ejemplo, de este famoso minuto de hidratación. Que es una mentira, pues, Felipe, porque no es un minuto de hidratación, si están como 4 minutos para pasar comerciales. Sí. Si para eso es. Exactamente. Sí. Bueno, pero
Pero mira, en la época que se juega el Mundial, después además de todos los reclamos de los jugadores por las dilataciones, que